3 concejos. Un impresionante mural. Una fábrica de armas. Un lavadero con encanto. Curvas de herradura. Hórreos y paneras. Ríos. Montañas. Y mucho más. ¡Arrancamos! Iniciamos nuestra ruta junto al río Nalón, en el concejo asturiano de Oviedo, uno de los 3 que visitaremos para coronar el puerto de la Cruz de Linares, nuestro objetivo en la ruta de hoy. Lo primero que haremos será incorporarnos a la Nacional 634 para cruzar el río por este puente y posteriormente tomar la desviación a la izquierda para adentrarnos en la carretera del Valle del Oso, la AS 228. En esta rotonda suceden 2 cosas. La primera es que a nuestra izquierda el río Trubia se suma al río Nalón. Y la segunda es que entramos en la localidad de Trubia, auténtica puerta de acceso al Valle del Oso, y especialmente conocida por albergar la fábrica de armas, fundada en el siglo XVIII y que en la actualidad todavía sigue funcionando, aunque eso sí, con muy poca actividad. Rodaremos enmarcados por el núcleo de población y el río a nuestra izquierda, y las imponentes instalaciones de la fábrica a nuestra derecha. En nuestra marcha observamos un lavadero, en este caso bastante bien conservado, vestigios de la historia reciente que nos recuerda que no siempre hubo grifos en las casas ni máquinas que lavaran la ropa. Poco después nos encontramos con este impresionante mural, obra del artista catalán Roc Blackblock, y que representa el pasado industrial, cultural y social de la localidad, pintado en 2018 con motivo del centenario del casino. Antes de abandonar la población encontramos esta desviación a la derecha, una carretera poco conocida que nos lleva hasta Grao, y desde la que tenemos preciosas vistas al valle, aunque en esta ocasión deberemos evitarla y continuar nuestra ruta en la que enlazaremos largos tramos rectos que aprovecharemos para adelantar algún vehículo que nos ralentiza en exceso. Cruzaremos pequeños pueblos hasta llegar a San Andrés, donde esta vez sí tomaremos el desvío a la derecha, en dirección a Castañedo del Monte. Avistamos otro lavadero, también perfectamente conservado. Mientras vamos rodando por las últimas casas del pueblo, vamos también despidiéndonos del río, ya que enseguida comenzaremos una dura ascensión que nos alejará del valle para llevarnos hasta lo más alto de la montaña. Nos adentramos en una zona más boscosa, donde la pendiente se incrementa de forma muy abrupta y donde aparecen las primeras curvas en forma de herradura. Podemos disfrutar también de una hermosa vista de San Andrés y continuamos en busca de la segunda de las herraduras, una horquilla de izquierda con la que ganamos altura con rapidez. No es una carretera muy transitada, pero los pocos vehículos que circulan por ella suelen ser todoterreno,
por lo que debemos de permanecer atentos al resto de usuarios de la vía. En este punto, casi sin darnos cuenta, cambiamos del concejo de Oviedo al de Santo Adriano, que nos recibe con esta hermosa carretera donde podemos ver cómo la acción del hombre ha prácticamente esculpido este paso de vehículos, tallando la montaña, arañando la dura piedra para poder trazar la senda del camino. En apenas 2 kilómetros vamos dejando atrás, aunque no del todo, la más tupida arboleda, mientras rodamos por esta carretera de buen asfalto, de un solo carril, sin líneas divisorias ni ninguna señalización horizontal. Vamos ganando altura en rampas que en ocasiones pasan del 10%, y el paisaje se vuelve majestuoso a nuestro paso, rodeados de ese verde intenso que nos recibe, guiados por el sol. Tras las rampas iniciales, con las que ganamos mucha altura en pocos metros, toca ahora afrontar tramos más rectos y vistas más abiertas, que no hacen otra cosa que confirmar que hemos tomado una buena decisión eligiendo esta ruta. Alternamos tramos donde circulamos arropados por la presencia de árboles con otros más abiertos, siempre acompañados de la montaña a nuestra derecha y los bonitos paisajes a nuestra izquierda. En tan solo 4 kilómetros ganamos unos 500 metros de altitud y llegamos al primero de los pueblos de nuestra extensión, Castañedo del Monte, que nos recibe con espléndido sol. Lo cruzamos entre caseríos, hórreos, paneras y casas de piedra, y alguna construcción tradicional con bonitos balcones. A partir de aquí, el asfalto se alterna con tramos de hormigón, y las pendientes llegan a alcanzar el 16% de desnivel, aunque eso sí, el paisaje no cambia y sigue regalándonos estampas de una gran belleza. En algunas ocasiones, el negro color de la ceniza nos recuerda que recientemente estos parajes han sido pasto de los incendios. Pero no tardamos mucho en volver a encontrarnos con el color verde que nos acompaña en toda la ruta, lo que nos demuestra que la sabia naturaleza vuelve a ganar la partida a las catástrofes meteorológicas. Sin darnos cuenta, hemos cambiado de concejo y ya estamos rodando por el de Proaza, el tercero de los que recorremos en esta ruta, junto con el de Oviedo y el de Santo Adriano. Unas largas rectas nos llevan hasta el último pueblo de nuestra ruta, Linares, que además da nombre al puerto que hoy visitamos. Nos lo encontramos con obras de mejora, algo sin duda necesario para mantener viva la zona rural. Dos perros dan cuenta de la tranquilidad que se respira en estos lugares y no se inmutan a nuestro paso. Nos sorprende el último lavadero de la jornada, este que los vecinos han acondicionado con estas originales macetas. Abandonamos el pueblo por las últimas rampas de hoy, estas rectas con las que ascendemos los últimos metros de nuestra ruta. Recorremos la última parte de la senda que nos lleva a coronar el alto de la Cruz de Linares, donde hacemos un alto en el camino, en el mirador que lleva su mismo nombre.